Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quiero hablar acerca de los ancianos y cómo es la vida de los ancianos en nuestras familias y en nuestra sociedad. San Juan Pablo II recordaba el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y decía esto: en las sociedades donde se vive ese mandamiento, donde se lo cumple, los ancianos pueden estar tranquilos, porque saben que no corren peligro de ser considerados un peso inútil y embarazoso. Pero nos preguntamos justamente, en nuestras sociedades ahora, en nuestras familias, ¿pueden estar tranquilos los ancianos? San Juan Pablo II escribió una hermosa carta a los ancianos, hablando en primera persona. Él también es anciano. Así que con una doble autoridad está hablando, como pontífice y también como anciano. Y va a la Escritura, a ver qué nos dice Dios con respecto a los ancianos. Ahí recordaba el cuarto mandamiento, como lo trae el libro del Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Yahvé tu Dios te da. Dice Juan Pablo II, es el único mandamiento que trae una promesa. Es decir, todos los mandamientos traen la promesa de estar en armonía con Dios y con los demás. Para eso son los mandamientos, hacerle caso a la voluntad de Dios. Pero ha querido Dios que este cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, sea también como adornado y recomendado con esta promesa. No solamente la vida eterna, no solamente esa amistad con Dios, sino también largos días y bendiciones en esta tierra. Entonces, a Dios le importa mucho este cuarto mandamiento. Es posible que vea también que hay un gran peligro en descuidar este cuarto mandamiento. Por eso decía Juan Pablo II, honrar a los ancianos supone un triple deber hacia ellos: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. En una sociedad plenamente humana, reflexionaba el Papa, los ancianos se sienten parte viva, si bien una parte cansada, muchas veces enferma, pero una parte fundamental, una parte clave de ese tejido social, de ese organismo que es una sociedad, y con más razón en la Iglesia. Y traía Juan Pablo II una sabia frase de Cicerón, hombre sabio pero pagano, pero con una mirada llena de sentido común. Decía: el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado por los jóvenes. Tener en cuenta esto. El anciano ya sufre esa impotencia de hacer cosas que antes hacía, ahora ya no puede, todo le cuesta más, sobrevienen las enfermedades, los dolores, muchas veces la soledad. Todo eso se hace duro, se hace más duro todavía cuando no hay respeto, cuando no hay reconocimiento de los más jóvenes. Por eso, la insistencia de Juan Pablo II trayendo frases de la Escritura, como diciendo: esto no es solamente sociología o no es solamente consejos de buenas personas, es el mismo Dios que en su palabra nos recomienda esto, nos manda esto. Recordaba textos del Eclesiastés, el libro del sabio, que decía: vanidad de vanidades, todo vanidad, decía el Eclesiastés. ¿Quién no conoce esta severa advertencia del antiguo sabio? Comenta Juan Pablo II. Nosotros, los ancianos, especialmente nosotros, enseñados por la experiencia, lo entendemos muy bien. Esos ancianos que hace años se ilusionaron con un mundo nuevo, con muchas cosas, buenas o no tan buenas, pero que en el momento los impulsaron a grandes cosas, grandes entusiasmos, grandes gastos, grandes esfuerzos. Y ahora
Pasa el tiempo y terminan sentenciando como el sabio del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, es todo vanidad. Si es un pensamiento solamente depresivo y amargo, no sirve. Si bien tiene un fundamento en la realidad, pero no ayuda. Pero cuando es anciano, tiene ese peso, tiene ese conocimiento de la vanidad de las cosas, pero también tiene la mirada de fe. ¿Cuánto bien puede hacer el consejo del anciano? Por eso también recomienda la Escritura: acude a la reunión de los ancianos. ¿Encontrás un sabio? Júntate a él. Y Juan Pablo II dice también, me vine a pensar en lo que es la promoción del Evangelio, la misma evangelización, el papel de los ancianos en la evangelización. ¿En cuántas familias los nietos reciben de los abuelos la primera educación en la fe? ¿Es así? Porque muchas veces esa abuela o ese abuelo son más piadosos, tal vez los hijos están trabajando, están con muchas cosas, y es ese abuelo o esa abuela que llevan al nieto a misa, que le enseñan a hacer la señal de la cruz o le enseñan las primeras oraciones. Pero inclusive en la Escritura misma aparece Dios valiéndose del ministerio y de la acción de ancianos para obrar la redención. Comienza su pueblo elegido a partir de un anciano, de un matrimonio de ancianos, Abraham y Sara. Después Moisés, el gran liberador del pueblo de la esclavitud de Egipto y que lo conduce hasta el umbral de la tierra prometida. Moisés también es anciano, ya entrado en años. Y especialmente en el Evangelio, las primeras noticias de la redención vienen con dos de avanzada edad, un matrimonio, Isabel y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Después, la Virgen, ella sí, jovencita, pero lleva al niño al templo. Los primeros en reconocer que es el Mesías, ese niño, son dos ancianos. Simeón, que hace esa oración hermosa que todos los días rezamos, como la oración de la iglesia por la noche. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y la anciana, una viuda, Ana, que tenía 84 años. San Pablo le recomienda a Tito, hijo espiritual de San Pablo, joven, pero ¿cómo le habla acerca de la misión que tienen los ancianos? Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas, asimismo, sean en su porte cual conviene a los santos, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos. El papel del modelo y de la palabra justa de una anciana de Dios. Bien, lo que pasa que después tenemos este anciano, este hombre, esta mujer, que por más que la Escritura diga palabras muy hermosas, está padeciendo. Muchas veces dolores, muchas veces la soledad, muchas veces el temor. Lo señala muy bien Juan Pablo II también. Él dice nuevamente, hablando en primera persona del plural, también a nosotros, ancianos, nos cuesta resignarnos ante la perspectiva de la muerte. No tiene temor Juan Pablo II en decir, tenemos temor a la muerte. Es que es lógico, dice, si estamos hechos para la vida. La muerte se introdujo, pero por el pecado. No era el proyecto original de Dios y se introdujo por envidia del diablo, recuerda Juan Pablo II. Por eso no sorprenderse de que temamos ese paso a una oscuridad, ese paso a otro mundo que no vemos. Nos sostiene la fe. Pero la persona anciana que ve cada vez más cerca esa muerte, si bien en algún sentido la puede ver como una liberación, pero igual le causa temor. Por eso es preciso
que se lo ayude a ese anciano a despertar la fe y que él mismo recuerde las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Cómo más ayudamos a nuestros ancianos? Hay que ayudarlos en su vida interior, hay que ayudarlos a que tengan una buena conciencia, porque la persona que va envejeciendo, pero que tiene espíritu de fe, se va asomando cada vez más a lo eterno. Y esto le da como una juventud permanente, que es lo que vemos en los santos ancianos, como el mismo Juan Pablo II. Le pesaban los años, le pesaban las enfermedades y las tribulaciones, pero tenía esa chispa, esa sonrisa y esa mirada verdaderamente juvenil, verdaderamente de quien se asoma a la vida eterna. Tenemos que ayudar a los ancianos a que tengan ese espíritu de fe, sabiendo que, además, las penas se llevan mejor cuando hay una buena conciencia. Por eso es tan importante acercarle el sacerdote, la bendición del sacerdote, los sacramentos, la confesión del sacerdote, una palabra iluminadora para ese anciano. Le puede hacer tanto bien. Hay que ayudar al anciano a rezar, y el anciano tiene que darse cuenta, es su gran misión en esta etapa de la vida. Tiene necesidad de médicos, de compañía y de tantas cosas, pero principalmente tiene necesidad de oración. Una oración preciosa que rescata Juan Pablo II, el Salmo 71, entre tantos salmos bellísimos. Yo me refugio en ti, que nunca tenga que avergonzarme, comienza diciendo el salmista. Pero es un anciano, dice Juan Pablo II, el que reza: Dios mío, me has instruido desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora en la vejez y las canas no me abandones. Dios mío, hasta que describa tu brazo a la nueva generación, tus proezas y tus victorias excelsas. El anciano que reza, el anciano que agradece, el anciano que pide la fortaleza de lo alto, el anciano que quiere seguir dando testimonio de cómo hay que hacer las cosas, y el testimonio de que a pesar de todo y de las penas de la vida, Dios está con nosotros. Qué hermosa es la vida y esa última parte de la vida de un anciano. De esta manera, el anciano puede hacer tanto bien en su familia, tanto bien en la iglesia. Incluso, decía Juan Pablo II, los ancianos más enfermos o inmovilizados pueden orar. La oración es su fuerza, la oración es su vida. Finalmente, una frase también del Evangelio que trae Juan Pablo II y le da una hermosa interpretación. Cuando Jesús, ya por despedirse de los apóstoles, le dice a Pedro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. El joven, generoso, bueno, pero va a donde él quiere, a donde él decide. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Le revela de esta manera que va a tener que extender las manos para que lo crucifiquen y morir como su maestro crucificado. Le anuncia qué género de muerte tendría. Pero también el Señor de alguna manera ofrece lo que es la madurez cristiana y lo que tiene que ser la caridad de un anciano especialmente, que tiene que extender las manos y ser conducido a donde humanamente no le gustaría ir. ¿Y cuántas veces ese anciano es llevado a un médico al cual no le gustaría ir, a una operación, o hasta un lugar donde tal vez con poca caridad lo han dejado, pero bueno, no tiene otra alternativa y él lo tiene que aceptar? Que se consuele y que viva intensamente, espiritualmente, ese momento de dolor, como le pide Jesús a Pedro, que extienda sus manos, que vea que se está uniendo a Jesucristo y que lo va a imitar a Jesucristo en la cruz. Porque de hecho Jesús le dice a Pedro: tú sígueme.
después de haberla anunciado, cuando seas viejo, extenderás tus manos, te llevarás a donde no quieres, pero tú sígueme. Ahora entonces, ese anciano que está inmóvil, que no le queda otra que ser conducido, tiene la posibilidad de ser más que nunca discípulo del Señor, junto a Cristo en la cruz y esperando la vida eterna. Firmes en la fe.